Hoy vamos a adentrarnos en la historia de verdad increíble de un hombre que nunca quiso el poder, pero que fue llamado a guiar a la Iglesia en uno de sus momentos más complicados. Es la historia de un monje, un hombre humilde que acabó siendo papa y que tenía un único y gran sueño: que el corazón de la cristiandad volviera a casa, a Roma. A ver, para entender bien de qué va todo esto, tenemos que ponernos en situación. Imaginemos esto. Durante casi todo el siglo XIV, el Papa no vivía en Roma. El centro de la Iglesia Católica estaba a cientos de kilómetros, en Francia. Este periodo, que se conoce como el destierro de Aviñón, es, digamos, el gran problema de fondo de esta época. Y claro, la pregunta es, ¿pero cómo pudo pasar algo así? Pues la respuesta, en una palabra, es inestabilidad. A principios del siglo XIV, Roma era un auténtico caos, un lugar peligroso, lleno de revueltas, de luchas de poder entre las grandes familias. La cosa se puso tan fea que allá por el año 1309 el papado hizo las maletas y se mudó a Aviñón, en Francia, buscando un poco de paz y seguridad. Y ojo, que no hablamos de un par de años, hablamos de casi 70 años. 7 papas, uno detrás de otro, gobernando la Iglesia desde Francia. Este exilio no solo es que alejara al Papa de la tumba de San Pedro, es que además debilitó muchísimo su autoridad, lo puso bajo la influencia del rey de Francia y creó una de las mayores crisis de su historia. Y justo ahí, en mitad de todo este lío, es donde aparece nuestro protagonista. Porque claro, antes de ser el Papa Urbano V, era simplemente Guillermo de Grimoald, un hombre cuya vida estaba en la paz de un monasterio dedicada a Dios, y que no tenía ni la más remota idea de que el destino estaba a punto de darle un vuelco radical. Nació en Francia, allá por el 1310. Venía de una familia noble, pero él eligió el camino de la fe. Se hizo monje benedictino y enseguida demostró tener una cabeza privilegiada. Se doctoró en Derecho Canónico, fue un profesor muy respetado, abad. Su sabiduría era tal que los papas de Aviñón le encargaban misiones diplomáticas súper importantes por toda Europa. Pero lo interesante es que, a pesar de codearse con gente muy poderosa, Guillermo, en el fondo de su corazón, era un monje. Su vida era la de un monje, sencilla, austera, de mucha oración y con un deseo enorme de servir a Dios, no de conseguir poder o fama. La gente lo conocía por su piedad, no por su ambición. Y de repente, en 1362, llega el año que lo cambia absolutamente todo. Mientras él estaba en una misión en Nápoles, muere el Papa Inocencio VI. Los cardenales se reúnen para elegir al sucesor, pero no se ponen de acuerdo, están divididos. Y entonces toman una decisión que dejó a todo el mundo boquiabierto. Eligen a alguien que ni siquiera era cardenal, eligen al humilde abad Guillermo de Grimoald. A él la noticia le pilla totalmente por sorpresa, y fijaos qué locura. En un solo día lo consagran obispo y lo coronan papa, y elige el nombre de Urbano V. Y es aquí donde se ve de verdad su pasta de monje. Urbano V no dejó que el poder se le subiera a la cabeza, siguió vistiendo su hábito benedictino y llevando su vida sencilla en el palacio papal. Y desde el minuto 1, su objetivo fue clarísimo: reformar. Quería limpiar la Iglesia de todos los lujos y abusos y devolverle su sentido espiritual. Y sus medidas, fueron directas y al grano. Redujo el lujo de la corte, luchó contra la simonía, que era básicamente la compra-venta de cargos en la Iglesia, y se preocupó de que los obispos y abades fueran elegidos por ser buena gente, no por sus enchufes. Pero su visión iba mucho más allá. Entendía que la fe sin formación es débil, así que fundó y apoyó un montón de universidades por Europa. Y su afán misionero no tenía límites, envió misioneros a sitios tan lejanos como Mongolia y China. Era un reformador, sí, pero con una visión global. Pero con todo esto que estaba haciendo, que ya era muchísimo, había algo más. Un anhelo, un sueño, una obsesión casi, que lo definía todo. Su gran misión: acabar con el destierro de Babilonia y devolver al Papa a su sitio, al lugar histórico y legítimo, a Roma. A ver, tenemos que entender lo que esto suponía. Era una auténtica locura. Irse de Aviñón era dejar atrás el lujo, la seguridad, para volver a una Roma que era la sombra de lo que fue. Después de más de 50 años sin papas, la ciudad estaba literalmente en ruinas. Era peligrosa, un caos. Casi todo el mundo se le opuso, desde el rey de Francia hasta la mayoría de sus propios cardenales. Pues contra todo pronóstico, en 1367 lo consigue. Pone rumbo a Roma. Y el momento de la llegada tuvo que ser tremendo. Dicen las crónicas que cuando Urbano V vio el estado en que se encontraba la ciudad eterna, se echó a llorar. Las grandes basílicas, incluido el propio sepulcro de San Pedro, estaban medio derruidas, la ciudad devastada. Su sueño se estaba dando de bruces con la cruda realidad. Pero lejos de venirse abajo, Urbano se puso manos a la obra. Con la misma energía que usó para reformar la Iglesia, se dedicó a reconstruir Roma.
restauró iglesias, monumentos y tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre. Fijó su residencia en el Vaticano, el lugar que desde entonces ha sido la casa de los papas. Parecía que por fin el sueño se había cumplido. Pero ya se sabe que la historia a veces tiene unos giros de guión terribles. La paz que había conseguido era muy frágil, y los cimientos de su gran obra empezaron a temblar, llevándolo todo hacia un final totalmente inesperado y, la verdad, muy dramático. Y aquí viene la gran pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué renunciar a tu sueño después de todo ese esfuerzo? Bueno, las presiones eran brutales. Estalló una nueva guerra entre Francia e Inglaterra, y muchos le decían que tenía que volver a Aviñón para intentar mediar. Y a eso se sumaba que su propia salud estaba empeorando muy rápido. El sueño se estaba volviendo una pesadilla. Y por si fuera poco, en mitad de toda esta duda, aparece una de las místicas más importantes de la época, Santa Brígida de Suecia, y le manda un mensaje directo que te hiela la sangre, una profecía. Si te atreves a abandonar Roma, morirás muy pronto. La decisión ya no era solo un tema político, ahora también era espiritual. Pues, a pesar de la advertencia, Urbano V, sintiendo que su deber era buscar la paz para todos los cristianos, tomó la dolorosísima decisión de volver. El 5 de diciembre de 1370 se fue de Italia. Apenas 2 semanas después, el 19 de diciembre, tal y como había dicho Santa Brígida, murió en Aviñón. Su gran sueño de volver a Roma había durado solo 3 años. Claro, si lo miras así, su muerte en Aviñón parece un fracaso total, ¿no? ¿Logró su sueño? Sí, pero lo perdió. Sin embargo, su historia es mucho más que eso. No es una de fechas y de hechos, sino un verdadero ejemplo de cómo ser un líder en tiempos de crisis. Su vida fue como una siembra, y los frutos se recogerían mucho después. Y al mirar su vida, nos podemos preguntar, ¿qué lección sacamos de este papa que lo intentó todo, que tuvo un éxito fugaz y que murió con su mayor sueño aparentemente sin cumplir? Pues la respuesta, la verdad, es muy inspiradora. Pues mirad, nos deja 3 ideas muy potentes. La primera, la humildad. Nunca se le olvidó que era un monje, y nos enseñó que la autoridad de verdad es servicio. La segunda, la fortaleza. No le dio miedo enfrentarse a la tarea gigantesca de reconstruir una Roma en ruinas, demostrando que siempre se puede empezar de nuevo. Y por último, la unidad. Toda su vida fue un intento de tender puentes, de unir a una iglesia y a un mundo que estaban rotos. Estas palabras, que son suyas, nos desvelan cuál era su verdadero sueño. Volver a Roma era importante, claro que sí, pero era el medio para conseguir algo más grande. Su deseo más profundo no era algo geográfico, era espiritual, la reunificación de todos los cristianos. Y aunque él no llegó a verlo, Urbano V preparó el terreno. Solo 7 años después de su muerte, su sucesor, Gregorio XI, volvió a Roma, y esta vez para siempre. Así que no, el monje que soñó con Roma no fracasó. Sembró una semilla de unidad que todavía hoy espera florecer del todo.